bendiga. Bienvenido a nuestra reunión de sábado. Estamos aquí en mi casa. ¿Qué va a ser? El sábado anterior estuvimos en la iglesia, vivimos una reunión increíble, espectacular. El poder vernos la cara, estar juntos, más allá de separados por un barbijo, por una distancia, pero estábamos allí adorando a Dios, recibiendo palabra. Fue una reunión increíble, imperdible. Así que si no viste la reunión del sábado pasado, quiero que puedas allí buscarla en YouTube, en el Face de la iglesia, y que puedas vivir esa palabra de imparables, que fue algo hermoso, tremendo, lo que Dios hizo. Pero bueno, estamos aquí esperando que comience un nuevo tiempo, sabiendo que lo mejor de Dios viene por delante, de que hay cosas que quedan atrás, pero miramos hacia adelante, anhelando de que todo esto ya pase y que podamos estar juntos nuevamente. Quiero que abras tu corazón para adorar a Dios, que abras tu corazón para recibir una palabra del Señor de parte de la pastora Cecilia. Hay cosas preparadas para tu vida. No bajes los brazos, mantén los brazos en alto, porque el Señor te da un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Él no te ha dado un espíritu de cobardía ni timidez. Él te ha dado el Espíritu Santo para que avances y para que no retrocedas. Así que prepárate para vivir algo de Dios en esta noche. Prepárate para recibir una palabra del Señor. Quiero animarte a que nos puedas seguir en las redes sociales, en el Face y en el Instagram como Jóvenes CCPA. Estamos allí. Vas a poder encontrar en Instagram los live para poder ver los live que estamos haciendo. El live de hoy, ¿sí? Imperdible, con la pastora Mabel, estrés sin distrés. Tenés que verlo. Todos los lives están allí en Instagram. Quiero que puedas ser parte de lo que estamos haciendo cada sábado. Quiero que puedas cerrar tus ojos, que podamos presentarnos al Señor para que Dios haga algo maravilloso en nuestras vidas. Oramos. Padre del cielo, oramos para que el Espíritu Santo esté tocando cada vida, cada corazón. Allí en donde tu palabra llegue, que las familias sean transformadas, que los corazones sean transformados, que el Espíritu Santo se mueva, toque, Señor. Algunos van a ser sanados en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesucristo. Otros van a ser libres hoy en este día. Y muchas personas verán la luz de Cristo. Yo declaro que muchos saldrán de la oscuridad para vivir algo nuevo. Te bendigo, joven, te bendigo, adolescente, te bendigo, preadolescente. Bendigo esta generación, declarando que el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Con tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida.
quedas en mi lugar, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y al débil levantas, lo llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz, y puesta en libertad de culpa, santidad, nuevo nombre tendrá. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Te alabaré, con la creación en canto. Digno eres, Señor. Te alabaré, con la creación en canto. Digno eres, Señor. Te alabaré, con la creación en canto. Digno eres, Señor. Te alabaré, con la creación en canto. Digno eres, Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Gracias, Señor. Tú eres nuestro Rey y Salvador. Tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio. Señor, te exaltamos y te adoramos. Señor, no hay nadie como tú, fiel y verdadero. Tú multiplicas la fuerza de aquellos que no tienen ninguna. Tú nos impulsas hacia adelante. Señor, por eso te honramos, te alabamos y te adoramos. Seas exaltado por siempre, Jesucristo. Tú que te levantaste entre los muertos, que vives por los siglos de los siglos. Señor, solo a ti sea la gloria, la honra, alabanza, honor y poder. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Dios te bendiga. Quiero poder compartir
un pasaje de la ofrenda. Quiero ministrar tu vida a través de Génesis 22. Una historia conocida, la verdad que una de las más impactantes en la Biblia. Cuando uno comienza a leer esta historia, dice, no puede ser así Dios. No le puede estar pidiendo al padre Abraham que entregue a su único hijo. Hasta cuando uno comienza a leer, uno tiene una crisis de fe porque dice, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué le pide eso? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué someter a una persona a tanto estrés, a tanta presión? Pero Dios está probando el corazón de Abraham. Así que Abraham toma a su hijo, unos criados, una asna y van en camino. Se dirige a ofrendar a Dios. El muchacho no sabe, pero él va a hacer la ofrenda. Van de camino y entonces se detiene y le dice a sus criados, muchachos, quédense aquí, voy a seguir adelante. Mi hijo Isaac y yo seguiremos adelante. Adoraremos al Señor y volveremos. Lo que está diciendo Abraham, muy fuerte, adoraremos y volveremos. Siguen de camino, suben la montaña y cuando están allí arriba, Abraham toma a su hijo, toma una soga, comienza a atarlo y lo coloca sobre el altar. Momentos que uno no puede creer. Su hijo lo mira sorprendido. Él toma un cuchillo y está a punto de clavar esa punta de cuchillo en el cuerpo de Isaac. Y de repente aparece un ángel y dice, Abraham, detente. Dios ha visto tu fidelidad y tu obediencia. Así que Abraham suelta el cuchillo y mira a un costado y hay un carnero enredado allí por sus cuernos. Y esa es la provisión de Dios para ofrendar. Este pasaje es hermoso y me ayuda a ver la concepción que tiene Abraham de entregar algo a Dios. Me ayuda a ver cómo Abraham ve el acto de ofrendar. Fíjense, Abraham entiende que ofrendar significa tener una actitud de obediencia. Dios nos pide aquello que nos duele. Abraham le estaba pidiendo a su hijo, pero muchas veces el hombre se aferra a sus finanzas, se aferra a su economía, a su dinero y pone en primer lugar todos los recursos económicos. Y a veces Dios nos prueba así. Dios nos pide actos de obediencia. Para Abraham fue muy sencillo. Señor, yo te obedezco y yo te doy. Espero que esa sea tu actitud hoy, que puedas tener una actitud de obediencia y de entrega, de dar a Dios, porque Él se lo merece. Lo segundo que veo es que para Abraham fue un sacrificio. Como quizás para vos también sea ofrendar o diezmar. Un sacrificio, algo que te cuesta, algo que te duele. Pero Abraham entendía que este sacrificio era necesario. Ofrendar, dar al Señor, es una prueba del corazón. Y lo tercero que veo, primero es obediencia, sacrificio. Y lo tercero que veo en Abraham es que él ve la ofrenda como un acto de adoración. Le dijo a sus criados, quédense aquí, el muchacho y yo adoraremos y volveremos. Eso es ofrendar. Eso es ofrendar, es adorar. Quiero que hoy puedas tener esa actitud delante de Dios. La actitud de ser obediente y de entregar tu vida, tu corazón, tus finanzas. La actitud de saber que quizás puede ser un sacrificio, pero entender sobre todas las cosas de que Dios te va a proveer todo lo que necesitas. Entender de que Dios va a proveer la fuente de recursos que estás necesitando. Cuando Abraham levantó la vista, vio allí, estaba el carnero. Dios llegó en el momento justo. No llegó tarde, llegó en el momento justo. Y Él tuvo provisión para dar. Te quiero declarar esas palabras sobre tu vida. Dios te va a bendecir. Dios va a proveer para que puedas ofrendar, para que puedas dar. Así que quiero invitarte a orar y a bendecir las ofrendas y los diezmos. Padre del cielo, bendigo cada ofrenda, bendigo cada diezmo. Bendigo a mis hermanos, Señor, que tienen una actitud de obediencia, de sacrificio. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a aquellos que saben que Dios proveerá. Señor, declaro que este tiempo será un tiempo de provisión divina del cielo sobre sus vidas.
Padre, en el nombre de Jesús, declaro bendición sobre cada persona que está mirando y declaro que las ventanas de los cielos se abrirán sobre ellos y Dios proveerá en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que tenés ya separada tu ofrenda. Puedes llevarla a la iglesia de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Allí van a recibir tu ofrenda y un buzón también para que puedas entregar al Señor. Quiero que dispongas tu corazón para recibir la palabra de Dios. Dios hará algo nuevo hoy, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, qué lindo que es poder compartir un sábado más, ¿sí? Nuevamente en casa. Nos ilusionamos la semana pasada, compartimos juntos en el templo, algunos pudieron asistir, teníamos un número reducido. Qué fiesta que vivimos, qué emocionante fue volver al templo, pero esta semana nuevamente en las casas, ¿sí? Pero con las mismas ganas de adorar a Dios y con las mismas ganas de poder escuchar una palabra. Así que en el lugar donde estás, sea en tu comedor, en tu habitación o en la cocina, quiero que me des unos 20 minutos de tu tiempo. Quiero compartirte una palabra de fe en este tiempo, un desafío a milagros para tu vida, para tu casa, para la realidad que estés viviendo. Así que ahí donde estás, yo te animo a cerrar tus ojos 2 minutos para poder decirle: Señor, háblame. Si tenés algo para decirme hoy, yo quiero escucharlo. Yo quiero tener un corazón dispuesto y receptivo a tu palabra, receptivo al desafío que quieras traer sobre mi vida en esta nueva semana. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarte y desafiarte hoy a que te atrevas a creer y a participar en un milagro. Quiero leerte una de las historias más hermosas de la Biblia. Me encanta lo desafiante que es esta porción de la palabra de Dios. Está en Ezequiel capítulo 37, verso del 1 en adelante, del 1 al 14. Vamos a leer Ezequiel 37. Es una tremenda porción de la palabra de Dios. Dice así: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en el medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínate, esto es como una película de zombies. Me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, solo tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones y haré que les salga carne, y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás
que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Este texto nos muestra un contexto caótico y sin esperanza que estaba viviendo el pueblo de Dios. ¿Sí? En muchas oportunidades Dios había mandado profetas para advertirle a su pueblo que se arrepintiese, que se volviese a Dios, ¿sí? Que dejara la vida que estaba llevando lejos de Dios, pero cuanto más Dios mandaba profetas para advertirles, más el pueblo de Dios cerraba sus oídos, endurecía su corazón. Entonces Dios permitió, ¿sí? Que los enemigos más grandes que el pueblo de Dios tenía los llevara cautivos. La Biblia también nos cuenta que Jerusalén ya había sido destruida 3 veces. O sea que la gente que había quedado, el puñado de gente que había quedado en Jerusalén después de la destrucción y del cautiverio, era gente que se encontraba en un escenario bien caótico, ¿no? De desolación, de pobreza absoluta, un escenario sin esperanza. Así estaba este pueblo de Dios, ¿no? Y Dios lleva a Ezequiel a un escenario de un valle donde había muchos huesos secos, huesos humanos, que eran una pila de huesos secos allí muertos hace muchísimo tiempo, pero justamente Dios lleva a Ezequiel a ese valle para mostrarle lo que Dios estaba queriendo hacer con su pueblo. Dios lleva a Ezequiel no para mostrarle la desolación, la muerte, lo que eso representaba, sino que Dios lo lleva para desafiarlo a Ezequiel y decirle: Ezequiel, hay algo que yo quiero hacer en mi pueblo, hay un tiempo de restauración que yo quiero traer. Dios lo que hace es que quería que el profeta viese y sintiese lo que el pueblo de Dios estaba atravesando en ese momento. Lo lleva a ese valle para que el profeta pueda sentir en carne propia lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, cómo se sentía, sin esperanza, sin salida, secos, ¿sí? Pero no lo lleva solamente para que él se lamente y diga: ay, Señor, qué mal que estamos, sino que lo lleva justamente para despertar en él el deseo, o para despertar en él el desafío de decir: Ezequiel, yo quiero hacer algo nuevo y te quiero usar a vos. Eso era lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Dios lo lleva a ese lugar. Me hace acordar ese valle de huesos secos a un poco el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia que ya lleva más de 90 días aquí en Argentina, de una cuarentena que se extiende, se flexibiliza, se extiende, se cierra, ¿no? Diferentes etapas. Mucha gente, yo creo que se siente similar a la del pueblo de Dios, ¿no? Muchos han pasado situaciones extremas, falta de trabajo, quizás enfermedad, situaciones familiares que muchos estamos viviendo y que algunos nos quieren sumergir en un tiempo de desesperanza, ¿sí? Mucha gente ha entrado en pánico, en temor, otros con enfermedades también que los meten en tiempos de desesperanza, ¿sí? Así estaba el pueblo de Dios y yo creo que así también es como está nuestra gente, nuestra tierra en este tiempo. Escuchamos noticias de las muertes, muchas muertes, gente sin trabajo. Estaba escuchando esta semana los noticieros y veía un señor que lloraba porque su empresa familiar de 30 años, una empresa que había comenzado su abuelo, siguió su papá, ahora la estaba llevando él al frente, tuvo que cerrar, ¿no? Por este tiempo de pandemia, la cuarentena, y él no puede trabajar, no puede pagar sus empleados, y ese es el caso de mucha gente. O gente que se quedó sin trabajo, profesionales, ¿sí? Los estudios, muchos sienten sus estudios en pausa y postergados, y otras situaciones más. Entonces vemos que las noticias y la realidad realmente es como un valle de huesos secos. Así se presenta la realidad en nuestro mundo hoy, ¿sí? Situación para algunos sin salida. Ese valle entonces representó para Ezequiel lo que representa para nosotros hoy, un momento de desesperanza. Pero ¿sabes qué amo de la palabra de Dios? Que frente a una circunstancia así, frente a un momento así de desolación, de que pareciera que no hay salida y cómo va a terminar esto, Dios siempre, cuando nos lleva a una situación así, es porque Él también nos quiere hacer ver una posibilidad de transformación a través de un milagro. Cuando Dios te lleva a un valle de huesos secos, cuando Dios te hace
hace ver o vivir o transitar una situación extrema no es para que te lamentes ni te quejes, sino que es para que puedas ver la posibilidad de una transformación a través de un milagro. Porque el propio Dios estaba llevando a Ezequiel a ese lugar. Justamente no para que él se lamentara, sino para despertar en él la fe y la esperanza de que venía un tiempo de restauración. Porque ¿sabes qué es fe? Fe no es aniquilar la visibilidad de las circunstancias. Fe no es que vos te pongas una venda y digas, acá no está pasando nada, está todo bien. ¿Sí? La fe no niega la realidad. Todo lo contrario, la fe ve la realidad, la fe ve los problemas, la fe ve la adversidad, pero la fe no se deja vencer ante los problemas, la fe no se rinde. Dios le está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, ¿ves este valle de huesos secos? Están secos, ¿verdad? Sequísimos, no hay esperanza, está difícil la situación del pueblo, así está, pero yo te traje a este lugar porque quiero hacerte profetizar, te traje a este lugar porque te quiero usar para que desates un milagro y traigas vida a estos huesos secos. ¿Sabes que Dios no ignora lo que estás pasando? Dios no ignora la circunstancia que estás viviendo. En más, Dios no quiere gente que niegue la realidad, porque Dios no la niega. Dios sabe de tu realidad, Dios sabe lo que estás atravesando, lo que estás viviendo. Él no le gusta a la gente que niega la realidad, todo lo contrario, a Dios le agrada a la gente que viendo la realidad se anima a ser un agente transformador, que viendo las circunstancias difíciles o parado frente a un imposible, es gente que se para en la fe y desde ese lugar, sin negar la realidad, cree que Dios puede usar su vida para transformar esa realidad. Eso es andar con fe, no es ignorar la existencia de un problema, pero tampoco es rendirte ante él. La fe es permanecer creyendo que hay un milagro. Seguramente puedes estar viviendo un momento como el de Ezequiel, ¿no? Seguramente puedes estar atravesando un valle de huesos secos. Tal vez esos huesos secos en tu vida sean tu área emocional o tu vida amorosa. Me encuentro con un montón de jóvenes, chicas, que vienen y me dicen, pastora, yo me quiero casar, no consigo a la persona idónea. Y muchos chicas y chicos están sumergidos mirando su vida amorosa, su vida emocional, su sueño de formar una familia como un valle de huesos secos. No hay esperanza, no encuentro a nadie, no consigo, no sé cómo. Otros quizás pueden estar mirando sus estudios, ¿sí? Saliste mal en un parcial, en otro parcial, no te fue bien en los finales, o en este tiempo de cuarentena quizás no estás pudiendo cursar como querés y uno mira los estudios y lo ve como un valle de huesos secos. Otros el trabajo, otro la vida financiera, otro la salud, otros quizás su familia. Quizás estás casado y estás mirando tu matrimonio y estás diciendo esto es un valle de huesos secos, ya no hay salida. Ya la última alternativa es que cada uno vaya por su lado y así uno mira su vida, su circunstancia como valles de huesos secos. Así que yo no sé cuál es tu valle de huesos secos, pero de algo estoy segura y algo sé, y es que si estás mirando esta transmisión y estás escuchando esta palabra es porque Dios te está queriendo desafiar a que seas un participante en un milagro. Dios te está queriendo desafiar a que así como Ezequiel te pare frente al valle de huesos secos y empieces a profetizar lo que Dios ya te habló, la promesa que Dios ya te dio. Es en este tiempo donde tenés que levantarte frente al valle de huesos secos, abrir tu boca y hacer lo que Dios ya te ordenó. Dios te está llevando a ver esa situación porque Él quiere transformarla. Él quiere hacer algo y Él quiere usarte, quiere usar tu vida. Ahora, Ezequiel hizo 4 cosas que nos dejan una enseñanza a nosotros. Yo puse 4 lecciones, ¿no?, que nos deja Ezequiel a nosotros. Lo primero que Ezequiel aprendió en esta circunstancia, en esta visión que Dios le mostró, es que siempre tenemos que creer en un milagro. Cree siempre en un milagro. Necesitamos tener esperanza. Dice el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes.
O sea, la respuesta de Ezequiel, perfecta al comienzo, ¿no? Como que Dios le preguntó, Ezequiel, ¿vos crees que puede haber vida acá? ¿Crees que puede haber un milagro? Y Ezequiel, Señor omnipotente, o sea, todo, vos podés todo, Señor. Señor todopoderoso, perfecto al comienzo. Pero al final, no, la sonó. Solo tú lo sabes. En otras palabras, como a veces decimos, ya tú sabes, ¿no? Solo vos sabés qué va a pasar. Yo eso no podría contestarte. No me hagas preguntas complicadas en estos momentos porque no tengo la respuesta. Esa fue, en otras palabras, la respuesta de Ezequiel, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces Dios nos hace la misma pregunta a nosotros frente al valle de huesos secos que tenemos? ¿Cuántas veces Dios te dice, ¿no? Silvina, Marco, Javier, ¿cuántas veces Dios nos dice, ¿vos creés que estos huesos secos van a vivir? ¿Y cuál es nuestra típica respuesta? Ay, Señor, yo eso no te podría contestar, yo eso no sabría. Vos sabés, vos sí querés, vos sí sabés, ¿no? Muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dios no era que Dios lo que estaba buscando, lo que estaba provocando en Ezequiel, no era esa respuesta. Lo que Dios estaba provocando en Ezequiel era una respuesta de fe. Dios estaba tirándole la pelota, como decimos a veces, ¿no? Dios le patea a Ezequiel para que Ezequiel meta el centro y Ezequiel la larga para cualquier lado. Dios lo que estaba queriendo era que Ezequiel, en vez de decir, Señor, yo no sé, vos sabrás, en vez de que Ezequiel diga eso, Dios estaba esperando que Ezequiel diga, sí, Señor, estos huesos van a vivir porque vos sos todopoderoso, porque sos un Dios de milagro, esto va a vivir, esto va a suceder. Eso era lo que Dios estaba queriendo provocar en Ezequiel. La Biblia nos cuenta el ejemplo de Marta. Marta tenía un hermano, su hermano enfermó, ella mandó a llamar a Jesús, Jesús se atrasó, su hermano murió y Jesús llegó 4 días después. Obviamente, la reacción de Marta cuando lo vio a Jesús, lo primero que le dijo, ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué, Señor? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue, Marta, tu hermano va a vivir, tu hermano va a resucitar. Esa fue la respuesta, fue una afirmación de Jesús. Jesús ni siquiera le estaba preguntando como Dios le estaba preguntando a Ezequiel. Jesús le estaba diciendo la posta, Marta, tu hermano va a vivir. Ahora, lo sorprendente es la respuesta de Marta. Marta, en vez de decir, sí, Señor, yo creo, vamos, te llevo al sepulcro, acá está mi hermano, dale la orden. ¿Cuál fue la respuesta de Marta? Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero, cuando todos resuciten. O sea, Marta le había dado lugar a la incredulidad, a la duda en su vida y no estaba creyendo que Dios estaba queriendo provocar un milagro, tremendo milagro. Muchas veces nosotros somos como Ezequiel, somos como Marta. Dios nos presenta un escenario de huesos secos y nuestra reacción es de duda, es de incredulidad. Dios está esperando que nosotros en este tiempo, frente al valle de huesos secos que estemos viviendo, en el que estemos atravesando, nuestra respuesta a la pregunta de Dios, si esto va a vivir, si va a ocurrir un milagro, tiene que ser sí, Señor. Yo creo que va a haber un milagro. Yo creo que en este año voy a encontrar al idóneo, a la idónea. Yo creo que en este año se me va a abrir una puerta de trabajo que nunca imaginé. Yo creo que en este año voy a meter materias como nunca. Yo creo que en este año mi familia va a conocer al Señor y va a ser transformada. Yo creo que en este año mi matrimonio va a ser restaurado. Yo creo que en este año voy a tener sanidad. Yo creo que la respuesta tiene que ser sí, Señor. Yo creo y confío en un Dios todopoderoso, en un Dios de milagros, y yo creo que estos huesos vivirán. La primera lección que nos enseña Ezequiel, creer siempre, no dudar de lo que Dios puede hacer en cualquier circunstancia. Vos recordás siempre que esos huesos secos que parecía imposible que algo ocurriera, ocurrió. Un ejército se levantó allí. ¿Qué es eso para el Señor? ¿Qué es tu circunstancia para el Señor? ¿Qué es lo que estás atravesando? El Señor lo puede hacer. En segundo lugar, la segunda lección que nos enseña Ezequiel es que tenemos que accionar
de acuerdo a la autoridad que Dios nos dio. En primer lugar, creer siempre frente a esa circunstancia, frente a la adversidad o al imposible, cree siempre. Cree que Dios lo puede hacer. Pero en segundo lugar, acciona la autoridad que Dios te dio, ¿sí? En el versículo 4 dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo me imagino a Ezequiel yendo con el Señor, con Dios en esa visión al valle de los huesos secos, sin entender mucho por qué Dios lo estaba llevando a ese lugar. Yo me lo imagino a Ezequiel un poco perdido diciendo qué es lo que quiere Dios, para qué me trae este lugar, ¿sí? Me imagino que él habrá estado pensando, ¿será que Dios me quiere deprimir? ¿Será que Dios me quiere traer a ver una realidad que para que yo me pegue un tiro? ¿Qué será lo que Dios está queriendo llevarme a esta situación? ¿Sí? Eso me imagino pensando a Ezequiel eso. Él nunca se hubiese imaginado que Dios lo estaba llevando para desafiar su fe, para que él viera uno de los milagros más asombrosos. Él nunca se hubiese imaginado eso. La pregunta es, ¿Dios podría haberlo hecho solo? Sí, Dios podía haberlo hecho solo. Dios daba la orden y esos huesos vivían. Pero Dios eligió darle dominio, autoridad y poder a los seres humanos. Dios eligió usar la vida de Ezequiel para que él sea partícipe en ese milagro. Dios te entregó autoridad, Dios te entregó poder en su nombre, ¿sí? En el lugar donde estás, en el ambiente, en el entorno donde te toca estar en este tiempo de cuarentena. Dios te dio autoridad, Dios te dio poder para ejercer dominio allí. Dios te colocó en ese lugar, sea en un grupo de trabajo, sea en tu familia, sea en tus amigos, en cualquier entorno donde Dios te ubicó, Él te puso ahí para que tengas autoridad de traer vida. Porque ese lugar tiene que ser modificado. El lugar donde hay un hijo de Dios se tiene que notar. El ambiente tiene que cambiar porque ese hijo de Dios tiene autoridad delegada del Padre, tiene poder para cambiar ambientes, tiene poder para transformar realidades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos creer, pero también necesitamos accionar de acuerdo a la autoridad que Dios nos dio. Dios ya nos dio dominio. Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, profetiza. Ezequiel, decirle, huesos secos, escuchen la palabra. Y eso es lo que hizo Ezequiel. Él se levantó a profetizar, él ejerció la autoridad que Dios le estaba dando en ese momento. Yo creo que existe algo poderoso en salir cuando la gente sale de su zona de confort. Muchas veces el problema de muchos de nosotros es que no vemos los huesos secos cobrar vida porque estamos cómodos. Que lo haga otro, que otro salga de la zona de confort, que otro crea, que otro profetice. Y estamos cómodos, muchas veces en una actitud de falsa espiritualidad, con brazos cruzados, diciendo, no, yo estoy ayunando y orando para que esto cambie. Pero no accionamos la fe. No accionamos la autoridad que Dios ya nos dio. Dios está esperando gente que se levante con osadía, gente atrevida, gente loca, gente que vaya a buscar el milagro. La Biblia nos cuenta de David. David, eso sucedió con él. Él cuando llega al campo de batalla, donde él iba a hacer un mandado para sus hermanos de parte de su papá, él llega a ese campo de batalla y se encuentra con un gigante en el medio del valle que estaba gritando y desafiando a Dios y al ejército de Dios. Ahora, David podía haber tenido una actitud espiritual, de decir, muchachos, vamos a la trinchera a hacer un culto de oración y de ayuno para que un rayo caiga sobre el gigante, para que una peste lo agarre, para que Dios haga. Él lo podía haber hecho. Sin embargo, esa no fue la actitud de David. Si David hubiese hecho eso, Dios hubiese elegido otra persona. Porque Dios estaba esperando que alguien osado, atrevido, que alguien que se anime a tomar la autoridad, se enfrente a ese gigante. Y ahí lo vemos a David, ¿no? Que él, en vez de sentarse a orar, para que el gigante se desvaneciera, no sé, se muriera, algo pasara, David dijo, yo voy
yo voy. Él se levantó creyendo que él tenía autoridad delegada de parte de Dios. Entonces dijo, yo voy, pero no solo yo voy, sino que yo voy a vencer a este gigante. Yo lo voy a matar porque yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Él sabía la autoridad que tenía. Él sabía el poder que se le había delegado y él actuó de acuerdo a esa autoridad que le fue dada, que Dios había colocado en su vida. Las murallas de Jericó no cayeron antes, cayeron cuando el pueblo empezó a accionar la fe, cuando empezaron a caminar alrededor de las murallas. Un montón de situaciones vemos en la Biblia. La multitud que fue alimentada por Jesús no fue alimentada antes, fue alimentada cuando los discípulos empezaron a organizar a la gente en familias. ¿Sí? La mujer del flujo de sangre. Esta mujer no recibió sanidad en su casa orando, clamando a Dios por sanidad. Esta mujer entendió que tenía que hacer algo atrevido, tenía que accionar la fe. Salió, corrió, fue en busca de Jesús. Se atrevió a tocar el borde del manto de Jesús. Hizo algo que estaba prohibido, hizo algo que estaba en contra de la ley. No solo de la ley, sino la misma sociedad la excluía por la enfermedad que tenía. Ella se animó a hacer locuras porque entendía que si ella no accionaba la fe, el milagro no iba a llegar. Entonces debemos accionar la fe, debemos ejercer autoridad, chicos, en el lugar donde estás, ¿sí? En la situación en la que estás, hablarle a la enfermedad, hablarle a tu idóneo, manda un mensaje al aire, al idóneo, a la idónea, hablarle a tus estudios, hablarle, declarar, los huesos secos van a vivir, accionar en fe. Cree en un milagro, pero en segundo lugar, accioná en fe. Ezequiel tuvo que abrir la boca y tuvo que comenzar a profetizar. En tercer lugar, la tercera lección que nos deja Ezequiel, no reclames los huesos secos. No reclames, no te enojes, no te quejes, no murmures de esos huesos secos. El verso 11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Ese era el discurso que tenía la gente. Un discurso propio de la realidad que estaban viviendo. Humanamente hablando, lo normal. Hablaban en queja, hablaban en murmuración, hablaban en enojo por lo que estaban viviendo. Lo que el pueblo estaba diciendo era, estamos mal, estamos perdidos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir acá, no tenemos esperanza. Estaban pasando por una circunstancia difícil, pero ellos tenían que entender que si Dios había llegado en esa hora y en ese momento, era porque Dios no venía a castigarlos. Dios estaba queriendo traer un tiempo de restauración sobre ellos. Dios los había llevado hasta el extremo porque Dios estaba queriendo que ellos crezcan, que ellos avancen. Dios estaba queriendo romper con su pasado, con la mentalidad que ellos estaban teniendo. Fue el propio Dios que llevó a Ezequiel a esa situación. Fue el propio Dios el que llevó al pueblo a esa situación, no para que Ezequiel diga, oh Señor, ya se acabó, no hay esperanza, ya no hay salida, no, sino para desafiarlo, para que él crea, para que él vea con sus propios ojos del milagro que Dios iba a hacer. ¿Cuántas veces Dios nos lleva a ver nuestras circunstancias, pero para cambiarnos, no para lamentarnos? Sí, basta ya de lamentarnos por lo que estamos viviendo. Basta ya de lamentarnos frente al montón de huesos secos. Dios nos lleva a ver nuestras circunstancias para cambiarnos y para hacernos crecer. ¿Y nosotros qué? Nos quejamos y murmuramos. Y Dios, ¿para qué me traes acá? ¿Y por qué me revolves el pasado? Y otra vez me estás poniendo el dedo en la llaga. Y ya yo estoy cansada de vivir esta situación, cansado de siempre lo mismo. Y ahí estamos con la queja y la murmuración sin entender que Dios nos llevó frente a nuestros huesos secos porque Él está queriendo traer un cambio y está queriendo traer transformación a nuestra vida. La queja y la murmuración no va a cambiar el valle. La queja y la murmuración lo único que va a hacer es atarte a ese valle de huesos secos. La queja y la murmuración lo único que va a hacer es esclavizarte a esa circunstancia difícil. Pero nosotros necesitamos creer
que Dios hace milagros y necesitamos también entender que algo tengo que hacer. Y precisamente no es quejarme y precisamente no es murmurar, sino que lo que tengo que hacer es lo que dice la lección 4 que nos deja Ezequiel. Estar listos para obedecer y para no dudar. Eso es lo que hizo Ezequiel. La obediencia es la llave de nuestra vida. Si yo tuviera que resumir todo este mensaje en 2 palabras, yo te diría, o en una frase, yo te diría, la obediencia es la llave. Eso es todo. En la obediencia hay bendición. El verso 7 dice, tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. En otras palabras, lo que Ezequiel dice es, Dios mandó, Dios ordenó y yo hice. Dios mandó y yo obedecí. Dios quiere ver nuestra rapidez en la obediencia. Dios quiere ver nuestra obediencia inmediata. Porque muchas veces Dios nos habla, Dios nos da órdenes, Dios nos desafía y nosotros tardamos en obedecer. Nosotros dudamos, nosotros decimos, ay no Señor, hoy no me siento bien, déjame que ore, déjame que haga un ayunito, déjame que me fortalezca. No, hoy no Señor, mañana. Y postergamos la obediencia. Dios está buscando gente que obedezca rápido, como lo hizo Ezequiel. ¿Sabes por qué? Porque nuestra falta de obediencia es la mayor causa de que perdemos un favor o un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos milagros hemos perdido por no obedecer? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado órdenes, nos ha dado palabras y nosotros no hemos obedecido? Y ¿sabes qué? La desobediencia yo creo que nace a causa de un pensamiento maligno que es yo no puedo, yo no sé. Ah, no, yo no puedo perdonar. Ah, no, yo no puedo soltar a esta persona. No, yo no puedo soltar esta situación. No, yo no puedo cambiar mi carácter. No, yo no puedo. Y ahí detrás del yo no puedo está la obediencia camuflada, la desobediencia. La desobediencia está detrás del yo no puedo. Todas las veces que nosotros decimos yo no puedo, yo no consigo, nosotros nos estamos metiendo en una jaula, nosotros mismos nos estamos encerrando. Dios nos hizo para estar en las alturas, para ser águilas, pero cada vez que un águila dice yo no puedo, se transforma en un loro dentro de una jaula repitiendo lo que otro dice. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere romper esa jaula en nuestra vida. Dios quiere sacarnos del yo no puedo, yo no sé, y que empecemos a obedecer. Sara dijo, yo no puedo, soy muy vieja. Gedeón dijo, yo no puedo, soy el más chico y el más insignificante. Moisés dijo, yo no puedo, no sé hablar. Jeremías, yo no puedo, soy muy joven. Isaías, yo no puedo profetizar, mis labios están impuros. Los discípulos, nosotros no podemos dar de comer a la multitud, no podemos. Ahora, lo que me gusta de la historia de Ezequiel es que Ezequiel nunca dijo, yo no puedo, yo no sé. Ezequiel ni siquiera le dijo, pero Señor, pero si yo no sé cómo voy a hacer para que esto pase. No cuestionó, no dudó de la orden de Dios. Ezequiel abrió su boca y obedeció inmediatamente. Él comenzó a profetizar conforme a la orden que Dios le fue dada. En otras palabras, yo no sé cómo esto va a pasar, pero yo obedezco. Va a ocurrir. Nosotros tenemos que ser la persona que rompa el patrón de falta de fe en nuestra vida. Tenemos que ser personas que ejerzamos autoridad, la autoridad que Dios nos dio. Tenemos que ser esas personas que se levantan y dicen, conforme lo que Dios me habló, es lo que hago. Es lo que obedezco, es lo que yo voy a ejecutar en mi vida. Porque Dios está esperando eso de nosotros. Dios está esperando que nos levantemos, que cambiemos el no puedo por el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Él nos va a ayudar, Él nos va a capacitar. Quizás podamos decir, bueno, sí, yo no tengo todas las capacidades, yo no tengo todas las habilidades. Bueno, sí, yo no sé cómo, pero sé que Dios me va a capacitar, que Dios me va a empoderar, que Dios me va a dar todo lo que yo necesito para poder llevar adelante lo que Dios está queriendo de mí. Dios cuenta con nosotros. Yo quiero terminar con esto diciéndote lo siguiente. Dios cuenta con nosotros. Él puede hacer todo solo. ¿Verdad que sí? Dios puede hacer todo solo.
pero gracias a Dios que Él nos elige, ¿sí? A pesar de nosotros. Él nos elige y nos quiere hacer partícipe de sus milagros. ¿Dios pudo haber transformado el agua en vino solo? Sí pudo, no necesitaba de nadie, pero Él quiso que alguien llenara las tinajas de agua. Y quiero que prestes atención en esto. No es que Él necesitó que alguien lo hiciera, Él no necesita de nadie. Él quiso, Él quiere. No es que Él te necesita, Él quiere que vos participes. Dios pudo abrir el mar en dos solito, pudo, no necesitaba de nadie, pero Él quería que alguien pusiera el pie en el agua. ¿Sí? Dios ¿podía meter una persona en la cueva de los leones y que esa persona saliera con vida? Sí, podía hacerlo solito, no necesitaba de nadie, pero Él quería que esa persona que entrara con fe, creyendo de que va a salir de ahí con vida. Dios puede hacerlo. Dios puede alimentar una multitud sin nadie. Sí lo puede hacer. No necesita de nadie el Señor para alimentar una multitud de 15,000 personas. Pero Él quería que alguien entregara. Él quería que alguien diera, ¿sí? Dios puede todas las cosas, pero Él nos eligió. Él eligió contar con vos y conmigo. Él quiere que seamos parte de un milagro. Él quiere que seamos partícipes de lo que Él quiere hacer, del milagro que Él quiere hacer en medio de este valle de huesos secos. ¿Dios puede darle vida a un montón de huesos secos? Sí lo puede hacer. ¿Necesitaba de Ezequiel? No necesitaba de Ezequiel. ¿Necesita de vos? No te necesita, pero Él quiere. Él quiso que Ezequiel profetizara y Él quiere que vos te levantes y comiences a profetizar, que ese valle de huesos secos comienza a tener vida. Ezequiel, Dios quiere que seas un Ezequiel en este tiempo. Y yo quiero desafiarte también a que se puedan empezar a levantar los Ezekieles, las Ezekielas en este tiempo. Hombres y mujeres, jóvenes, chicas, que se animen a creerle a Dios, que se animen a tomar la autoridad que Dios ya le dio, el poder que Dios ya le dio, el dominio que Dios ya le dio. Gente que se anime a dejar de lado la queja, la murmuración por los huesos secos, y gente que se anime a obedecer inmediatamente. Que cuando Dios da una orden la puedas ejecutar en el mismo momento, que no dudes, que no tengas incredulidad. Dios quiere que se levanten los Ezequiel. Dios quiere que en este día te puedas poner de pie frente al valle de huesos secos y decir: hasta acá. A partir de ahora profetizo que hay vida. A partir de ahora profetizo que hay un milagro. En la autoridad que Dios me dio, profetizo que Dios algo va a hacer. Yo te animo a cerrar tus ojos ahí donde estás y que puedas tomarte este tiempo para, en primer lugar, comiences a hablar con Dios y, si es necesario, pedirle perdón por habernos quejado, murmurado por los huesos secos, que podamos pedirle perdón. Perdón, Señor, porque me quejé por mucho tiempo al ver estos valles, al ver los huesos, al ver la desesperanza. Perdóname, Señor, porque muchas veces te eché la culpa de eso, porque no me di cuenta que había sido consecuencia de errores nuestros. Perdóname, Señor, por eso. Yo no sé cuál es el valle de huesos secos que estés enfrentando, pero Dios sabe. Y sé que vos también sabés cuál es ese valle de huesos secos. Así que te animo a que puedas levantar tu voz y que puedas comenzar a profetizar. A que puedas comenzar a creer en fe de que Dios es un Dios de milagros, es el mismo ayer, hoy y por siempre lo será. Él es omnipotente, para Él no hay nada imposible, para Él no hay circunstancia que no se pueda revertir, diagnóstico que no pueda cambiar. Para Él todo es fácil. Por eso te animo a que te desafíes en fe en este día, que puedas creer que hay un milagro que es posible. No sé cuál es ese valle, pero párate frente al valle y empezá a creer que es posible. Toma la autoridad que Dios ya te dio. El Señor te dio poder, dominio, autoridad sobre esa circunstancia. Empoderado en el nombre del Señor, abrí tu boca y comenzá a profetizar. Yo te animo allí que comiences a profetizar que la realidad cambia, que esa enfermedad se va, que los cuerpos son sanos, que el matrimonio es restaurado, que esa persona sale de las adicciones, que esa persona
persona rompe con patrones de adicciones sobre su vida. Empezá a profetizar que las circunstancias cambian, que las materias que tenías trabadas en tu universidad se destraban. Comienzas un tiempo de aceleramiento en tus estudios. Comenzá a profetizar que ese trabajo por el que estabas orando y deseando, ahora vienen a golpear la puerta de tu casa para darte ese trabajo. Comenzá a profetizar que tus finanzas dan un vuelco. Comenzá a profetizar que los recursos se multiplican. Empezá a profetizar sobre esos huesos secos. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro que el milagro que estás declarando y creyendo en el Señor lo vas a ver en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo, joven. Y si has experimentado un tiempo de milagros en esta semana, pónete en contacto con nosotros. Queremos escuchar ese milagro, queremos dar gloria a Dios por ese milagro y también poder usarte como un testimonio para que otros más se atrevan a creerle al Dios de milagros. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí siendo un pecador. Dios de amor.